Hola, ¿cómo están chicos? Yo soy Jaycee y me alegra recibirlos una vez más en mi canal. El día de hoy les traigo un tutorial en el celular sobre cómo dibujar ojos en Libis Paint X. Ya he arreglado el problema que tenía con mi celular, así que les estaré trayendo nuevamente más tutoriales así. Les agradecería que compartan el video y lo comenten para combatir el algoritmo que YouTube me ha puesto por haber estado un mes de los meses anteriores sin subir videos por falta de tiempo, pues como ya sabrán algunos, también trabajo en las comisiones. Y pues lo que hace YouTube cuando no eres constante es bajar las visualizaciones de tus videos. Y eso afecta mucho al futuro del canal, así que agradezco mucho desde ya todo su apoyo. Y bueno, sin nada más que agregar, comencemos. El tamaño del lienzo es a gusto personal. Yo escogí uno de 1100 por 1800, es decir, un lienzo rectangular. Y si quieres tener más calidad, puedes hacer uno de 2000 píxeles en adelante. Para escoger un pincel, primero, como ya muchos sabrán, apretamos el candadito y vemos un anuncio para que nos desbloqueen los demás pinceles por 18 horas. Y volver a apretarlo cuando se vuelvan a bloquear. Solo es cuestión de mirar un anuncio cada 18 horas. Asimismo, el pincel que uses es a gusto personal. A mí me gusta usar los que dicen lápiz, especialmente estos de abajo que tienen una textura como de lápiz real. Esta vez escogí el que dice lápiz grafito. Yo te recomiendo tener activado el estabilizador para que no salgan las líneas muy chuecas o temblorosas. Yo suelo tener en 8. Y antes de empezar a dibujar, realiza unos cuantos ejercicios para soltar la mano, como quien dice para calentar. Puedes hacer líneas o figuras geométricas, por ejemplo puedes hacer un cuadrado y repasarlo varias veces, por lo menos unas 8 veces, tratando de no salirte de las primeras líneas. Este es un ejercicio para tener más precisión y tener unas líneas más fluidas. Estos ejercicios los puedes hacer todos los días durante 1 minuto antes de empezar a dibujar. Y sobre todo antes de hacer un line art, para soltar la mano y evitar que te salgan trazos tan rígidos. Bien, ahora sí, vamos a hacer 3 formas de ojos. El primero será un ojo almendrado, ese que también puede tener forma como de un pescadito que dibujamos cuando éramos niños. Otro con una forma un poco más rasgada al inicio y otro grande de forma circular. Para hacer un boceto de guía, podemos simplificar las formas de los ojos en figuras geométricas. Por ejemplo, el primero puede ser un óvalo, el segundo un rectángulo o paralelogramo y el tercero un círculo. Y ahora lo que hacemos es bloquear la capa con el bloqueo alfa y pintar estos trazos con un color rojo o del color que desees. Esto es para no confundirse con los trazos que vamos a hacer después. Ahora creamos una capa, bajamos la opacidad a la capa anterior y comenzamos a hacer el boceto del primer ojo. Con un color negro o cualquiera que sea oscuro, hacemos la forma que dije antes, como la de almendra o pescadito sin cola. Y de ahí en esta esquina partimos dibujando el lagrimal, con una punta curvada, que no sea muy grande. Antes de hacer las pestañas, primero repasamos esta línea de arriba varias veces para hacerla más gruesa. Y dibujamos una línea aquí abajo siguiendo la forma curvada del ojo para hacer las pestañas de abajo. Y asimismo engrosamos un poco más esta línea. Para el iris hacemos un medio círculo. Puedes intentarlo varias veces si no te sale a la primera. Para esto sí hay que tener práctica. Por eso les mencionaba los ejercicios de antes, porque gracias a eso tengo una mejor fluidez con los trazos y puedo hacer círculos decentes, algo, sin necesidad de usar reglas o las figuras que ya vienen en la aplicación. Aquí en este video explico mejor sobre cómo usar estas herramientas de figuras geométricas. Dale un vistazo si quieres hacer el iris usando el círculo de la propia app. Repaso un poco este medio círculo en la parte de arriba. Y para la pupila hacemos asimismo un medio círculo en el centro o una C boca arriba. Y un óvalo grande para hacer el brillo del ojo. Puedes también agregar otro brillo acá abajo. O una figura como por ejemplo un corazón.
Ahora démosle un poco de sombra al iris. Para eso bajamos la opacidad del pincel a la mitad y hacemos líneas inclinadas bien cercanas entre sí, más o menos hasta la pupila. Aumentamos nuevamente la opacidad del pincel y repasamos las líneas de la parte de la pupila y un poco en la parte de arriba, rellenando algunos espacios vacíos, pero no del todo, pues queda mejor si se ven unos que otros espacios blancos o grises. Así le damos la apariencia de tinta como el estilo que se usa en el manga. Hacemos una línea curva debajo de la pupila simplemente para darle algo más de detalle y repasamos un poco esta línea en la parte de arriba. Voy a mover el ojo más abajo con la herramienta de lazo para tener más espacio al dibujar las pestañas. Ahora algo a tener en cuenta es lo siguiente. Trata de no hacer las pestañas así, muy rectas como si fueran palitos. Tampoco así, todas en la misma dirección y casi del mismo tamaño. Mejor trata de hacer esto. Primero una línea curva, pero mucho más curvada en el inicio. Luego otra línea curva pequeña al lado. Luego otro patrón de estas líneas al lado. Y en esta parte hacemos las pestañas hacia el otro lado. Estas pestañas serán un poco más pequeñas porque son las que están cerca del lagrimal. Bien, comienzo por la mitad. Esta pestaña estará curvada hacia un lado, pero no tanto porque, como dije, está en la mitad. Repasamos varias veces en el inicio de esta pestaña, como si estuviéramos dibujando un triángulo haciendo varios trazos. Otra cosa que debes recordar es hacer el inicio de la pestaña un poco más abajo de la línea, para que se vea un poco más natural. Primero haremos las pestañas más gruesas. En esta parte las pestañas irán hacia el otro lado. Ahora procedemos a dibujar unas pestañas un poco más pequeñas en el medio de las que habíamos hecho. También hacemos líneas finas al lado de las pestañas gruesas, líneas que estén casi a la misma altura. Y fíjate aquí, a veces se me va la mano y dibujo más líneas, pero al final si se ve bien pues las dejo. Como ves se ve un poco más natural y da la sensación de pestañas bien cargadas. Solo mantén la opacidad del pincel más o menos a la mitad. Continuamos agregando más pestañas en el medio. Para las pestañas de abajo hacemos lo mismo. Dibujamos las líneas gruesas que terminen en punta y al lado dibujamos unas líneas delgadas, que la curvatura de las pestañas siga la dirección del ojo. Es decir, estas pestañas irán hacia el otro lado y serán un poco más pequeñas. Y agregamos pequeñas líneas finas al lado. Esto es opcional. Si deseas puedes hacerle un delineado al ojo, engrosando esta pestaña haciéndola como un triángulo. Y también engrosamos esta línea que será del delineado del resto del ojo. Ahora hacemos una línea curvada hacia arriba para el párpado, que esté un poco más alejada del ojo al inicio. Y agregamos otra pequeña línea un poco más recta, saliendo de la otra línea y formando un pequeño triángulo sin cerrar. Listo, ahora vamos por el ojo con forma rectangular. Muevo este por acá para tener más espacio. Hacemos primero una línea no tan curvada, sino más bien como si fuéramos a hacer un triángulo bien abierto, donde la punta estará aquí. Y asimismo otra línea aquí abajo de la misma forma, solo que hacia el otro lado. Aquí cerramos esta punta de forma curvada y hacemos una línea curvada hacia un lado para el lagrimal. Luego engrosamos esta línea donde saldrán las pestañas y hacemos una pequeña pestaña hacia abajo, para simular que el ojo no está tan abierto, sino más bien con una mirada algo fría o despreocupada. Y agregamos otra línea al lado. No te olvides de hacerla, pues las pestañas no salen directamente del ojo. Y así como en el ejemplo anterior, dibujamos una línea larga para el párpado, un poco más alejada al inicio del ojo o por la parte del lagrimal, y otra pequeña línea un poco más recta. Noté que la hice demasiado alejado del párpado, así que con el lazo arrastré un poco más hacia abajo. Ahora
dibujamos un medio círculo para el iris. Esta vez quise que esté mirando un poco más hacia el frente. Engrosamos la línea del iris, pero solo en la parte de arriba. Y así como en el anterior ojo, dibujamos un medio círculo para la pupila y un óvalo para la luz. Estas luces puedes ubicarlas donde desees. A mí me gusta ubicar una grande arriba y otra pequeña abajo, en las esquinas. Y sombreamos el iris con una opacidad media y dibujando líneas inclinadas desde la parte de arriba hacia abajo. En la pupila aumentamos la opacidad para hacer líneas más oscuras. Y también las otras líneas, pero solo por arriba. Hacemos esta línea de aquí debajo de la pupila. Y procedemos a dibujar las pestañas. Estas pestañas tendrán la curva debajo de esta línea un poco más pronunciada. Y las líneas serán más inclinadas, porque recordemos que el ojo está un poco más cerrado. De igual forma como lo hicimos con el primer ejemplo, hacemos unas líneas gruesas que terminen en punta y al lado unas líneas más delgadas. Recuerda seguir la curvatura del ojo. Las pestañas cerca del lagrimal estarán curvadas hacia el otro lado y las pestañas que estén en el medio estarán un poco más rectas. Para las pestañas de abajo es el mismo procedimiento, solo que en vez de estar curvadas hacia abajo, estarán curvadas hacia arriba. Primero dibujamos las pestañas gruesas, engrosándolas más en el inicio formando como un pequeño triángulo y luego las pestañas más delgadas que irán al lado, bien cercanas a las líneas gruesas. Hacemos un poco más gruesa esta línea del delineado y como taparon las curvas de las pestañas las volvemos a dibujar. También me puse a engrosar esa línea en el ojo anterior. Ahora vamos a hacer el tercer ejemplo, que será un ojo un poco más estilo manga. Y lo que hacemos primero es dibujar una línea totalmente curva, como si fuéramos a dibujar un círculo, solo que en la parte donde irá la colita del delineado, esta línea será más larga. Y luego dibujamos otra línea abajo, pero esta vez no tan curvada, sino más bien algo recta, que no tope a la línea de arriba por el momento. Después engrosamos la línea del delineado, junto con la línea de abajo también, pero abajo sin exagerar. Y de una vez hacemos la colita del delineado, ese que le dicen delineado de gato. Hacemos la forma de un triángulo rectángulo. Primero hacemos la forma y luego lo rellenamos. Listo, ahora dibujamos el iris. Uno grande, esta vez quise hacer el iris mirando hacia arriba. Y repasamos en las partes de arriba. Con el lazo agrandé un poco más este medio círculo y lo bajé un poco. Luego dibujamos la pupila. Esta pupila la haremos más grande y agregaremos más luces. Puedes poner las figuras que tú desees. A mí me gusta agregar corazones o estrellas. Y bueno, en este estilo de ojos, esta luz más grande puede tener diversas formas. Puedes intentar hacer como un cuadrado con otro más pequeño al lado. Siempre mira desde lejos el dibujo para ver si está quedando bien. Ahora, igual que los ejemplos anteriores, procedemos a hacer estas líneas inclinadas. Repasamos un poco debajo de esta luz para agregar una pequeña sombra. Y agregamos esta línea de aquí debajo de la pupila, igual que los ojos anteriores, con la diferencia de que aquí podemos añadir más detallitos pequeños, como por ejemplo líneas pequeñas siguiendo un patrón, repasando un poco más para formar una especie de triángulo. Y bueno, lo demás es cuestión de imaginación y de gustos personales. Yo aquí borré estas partes para probar y ver si quedaba mejor de otra forma. Engrosé un poco más estas figuras como de triángulos y agregué líneas pequeñitas al lado. Ahora vamos a agregar unos cuantos brillos. Si te gustan los brillos, agrégaselos sin piedad. De forma muy sencilla, simplemente borramos de forma circular en estas zonas oscuras. Para los brillos de afuera, primero con el tamaño del pincel pequeño,
y luego borramos lo que hay en su interior. Noté que los hice muy pequeños, así que borro un poco más. A los otros ojos también les agregué estos brillos. Una cosa que me había olvidado de mencionar es que en este tipo de ojos generalmente no es necesario dibujar el lagrimal. Si quieres un estilo más tipo anime, puedes omitir este paso. Pero como a mí me gusta la combinación del semirrealismo con el anime o el manga, sí le voy a dibujar el lagrimal. Recuerda que el lagrimal debe ser del mismo tamaño que un ojo normal. No porque el ojo sea grande significa que el lagrimal también será grande. Si haces un lagrimal grande se va a ver un poco raro. Repaso un poco esta línea de aquí. Y ahora sí voy a dibujar las pestañas, usando el mismo método que los anteriores ejemplos, haciendo líneas gruesas como en forma de triángulo, seguidas de unas líneas más delgadas. Y las pestañas del otro lado también asimismo. Solo toma en cuenta que mientras más grande sea el ojo, menos largas serán las pestañas, porque si les haces unas pestañas muy largas a un ojo grande, se va a ver raro. Y al contrario de que el ojo se vea grande, más bien se verá un poco más pequeño. No olvidemos de dibujar esta línea también arriba de las pestañas inferiores. Aquí no es necesario hacer las pestañas de en medio, es más aconsejable dibujar solo las de las esquinas y asimismo también si quieres alargar un poco más las pestañas, solo alarga las que estén en las esquinas. Entonces, recuerda, hacemos las pestañas formando un triángulo alargado y curvado, seguidas de otras líneas más delgadas al lado. Y es mejor trazar varias veces, pero con el tamaño del pincel pequeño, para simular que hay bastantes líneas y como resultado se verán las pestañas más cargadas. Aquí dibujamos la línea del párpado, dos en realidad, siguiendo la forma del ojo. Aunque aquí corregí porque recuerdas que había mencionado que esta línea debe ser un poco más alejada en la parte del inicio del ojo. Hago un poco más grueso el delineado. Y como último paso voy a usar el borrador para agregar brillos en las pestañas. Disminuyo aún más el tamaño del borrador para hacer que esta línea gruesa termine en puntas o líneas en sus esquinas. Y agrego unos cuantos puntitos más pequeños. Hago lo mismo en los demás ojos. Paso el borrador de forma que quede una o dos líneas gruesas en la mitad de las pestañas, seguidas de unos puntitos. Recuerda que este paso es opcional. Y listo, hemos terminado. Hasta aquí llega el video tutorial de hoy, chicos. Espero les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. No olviden practicar constantemente todo lo que ven para obtener buenos resultados. Si deseas algún otro tutorial de dibujo en el celular, dímelo en los comentarios. Dale like si te ha gustado, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal activando la campanita para recibir todas las notificaciones de futuros videos. Nos estaremos viendo en próximos videos, chicos. Que pasen muy bien, les mando un beso muy grande y bye bye.